¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias de nuevo por estar aquí. Miren con quién estamos el día de hoy. Hoy con Luis Gerardo Sánchez, recibiéndonos aquí en sus instalaciones en Volvo, México. Muchas gracias, Luis, por recibirnos por aquí tan temprano. Claro, no, gracias a ti y pues que también me das la oportunidad de dar esta entrevista a todos tus seguidores. Muy bien, muchas gracias, Luis. Luis, te platicaba hace un instante, estamos llevando a cabo estas entrevistas de liderazgo con personas como tú, que tienen una trayectoria de liderazgo natural, de liderazgo auténtico, que ya traen una sabiduría y que ya han pasado esa parte de modelos académicos que nos ayudan en principio para saber de liderazgo, pero que después cada quien va encontrando su fórmula. Después cada quien va encontrando qué sí le funciona, qué le funciona. Y eso es justamente lo que les queremos compartir hoy a todos los que nos están viendo en Periscope. Recuerden, ayer justamente Gabriel Chávez nos hacía una excelente recomendación. Además de darle corazoncitos que en la aplicación de Periscope, te platico, Luis Gerardo, a diferencia de Facebook, ya ves que en Facebook hay likes y hay manitas. Claro. Aquí hay corazones y es la manera en la que te dicen, oye, estamos de acuerdo con todo lo que está sucediendo. Es más emocional, entonces mándanos corazones, por favor, si les está gustando esta entrevista. Y por otro lado, en Periscope pueden interactuar con nosotros. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, es bienvenido. Gracias a todos los que están del otro lado. Y bueno, vamos a comenzar con este diálogo, Luis. Muchas gracias, claro que sí, con todo gusto. Venga. Luis, cuéntame, una trayectoria justamente de esfuerzo, una trayectoria de vida, una trayectoria de éxito, de felicidad. Hasta este momento, ¿cuál dirías para ti que ha sido uno de los mejores, o a lo mejor son varios, ¿no? Claro. Pero ¿cuál sería uno de los mejores momentos de tu vida en donde te diste cuenta que influías en los demás? Mira, qué buena pregunta. Mira, yo creo que cuando entré a Volvo, me tocó participar en la estructuración de la compañía. Volvo en el año 99 lo compró Ford Motor Company y luego Ford Motor Company lo vendió a Geely en el 2010. Claro. Yo fui parte de esa transición cuando Ford vende a Volvo. Me tocó el periodo de transición en el que Volvo, pues vamos, se independiza de lo que es una empresa como lo que es Ford, de la cual pues prácticamente dependíamos de todo. Entonces, cuando nos independizamos, empezamos a buscar qué es lo que nosotros necesitábamos para poder operar en este mercado. Y es cuando te das cuenta de toda la infraestructura que te daba pues una marca como lo que es Ford. Claro. Entonces, en ese momento, pues el equipo que estábamos pues viendo todo lo que era la transición, pues vamos, no había una guía así de que, o una receta de cocina que te dijera, tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces era aplicar mucho pues la experiencia, la intuición, vamos, también lo que te decían las personas o los consultores externos que nosotros teníamos. Claro. Y bueno, fue un caminar de varios años, yo te puedo decir que prácticamente fueron como 3 o 4 años, en donde pues nos llevó establecer las bases sobre las cuales hoy en día estamos operando. Fue muy interesante porque, primero, el equipo que en ese entonces conformaba ese periodo de transición era un equipo muy joven, pero al final del día muy talentoso, porque al final le gustaba todo lo que estaba dándose en ese momento, porque era un periodo de aprendizaje en cuanto, bueno, esto no lo sé, pero vamos, no tengo miedo a enfrentarme a eso, y al final del día pues hay que salir adelante, ¿no? Y tratar de resolver los temas que se iban presentando. Entonces fue un periodo muy interesante en donde a mí me tocó liderar a la parte de finanzas, porque en aquel entonces yo era director de finanzas de esta empresa. Mi jefe, que en aquel entonces fue Jesús Hernández de Mesa, venía de España, entonces también era nuevo para el mercado mexicano, y pues era así como que tratar de reinventar varias cosas y de salir adelante al final del día. Entonces yo creo que hoy con mucha satisfacción pues te puedo decir que la empresa va caminando con paso firme hacia adelante. Claro, claro. Qué experiencia, ¿no? La verdad, me suena un poco esta relación de pronto de hermano mayor, hermano menor, ¿no? Claro. El hermano mayor Ford, justamente cobijándote en todo momento, pero el hermano menor decidirse estudiar a Monterrey y armar su propia vida. Y enfrentarse a eso tiene... Y yo creo que esos son los retos que al final del día todos emprendemos, ¿no? Son los cambios que al final del día lo que te dan es una experiencia
y pues un conocimiento, y aparte abren oportunidades. Totalmente. Para mí, vamos, estos cambios lo único que reflejan es encontrar nuevas formas de hacer las cosas, y al final de cuentas pues es lo que despierta también la iniciativa, las ganas de salir adelante, ¿no? Sí, totalmente. De la mano de esta experiencia, Luis, a lo mejor en otro momento, inclusive, porque suena que lo que me platicas suena una experiencia muy enriquecedora desde diferentes ángulos, claro. Pero tú recordarás cuál es el momento en tu vida en el que por alguna razón hubo algo que no ayudó a tu crecimiento, algún error, alguna problemática, algún fracaso inclusive, que realmente aprendiste tremendamente de eso. Es decir, más allá de verlo como algo que no ayudó, al contrario, te impulsó a ir hacia adelante. Claro, sí, yo creo que siempre en la vida es pues vamos, un constante enfrentarse a diferentes situaciones, algunas salen bien, otras no salen bien, pero el tema aquí es aprender de todas esas experiencias. Yo me acuerdo en el 94, diciembre del 94, que fue precisamente cuando se dio toda la crisis, claro. Y yo, bueno, en las mañanas estaba escuchando las noticias, y ese día, que era el 21 de diciembre, si mal no recuerdo, se anunciaba de una devaluación, y yo en aquel entonces era el tesorero de la empresa. Entonces yo fui con mi jefe, que era el director de finanzas en aquel entonces de Ford, y le dije, oye, pues él era extranjero, entonces le dije, oye, en el piso y que había una devaluación, y te lo juro, en aquel entonces pues ni idea él tenía de lo que esto representaba. Entonces vamos, él me dijo, no sé qué significa eso. Entonces al poco rato pues nos dimos cuenta que el tipo de cambio pues se disparó, empezó a haber mucha especulación, pues era el momento en el que se abrieron las puertas por el Tratado de Libre Comercio, teníamos vehículos importados que teníamos que pagar en dólares, y no sabíamos si íbamos a vender o no íbamos a vender, porque todo dependía de los precios que fijáramos, ¿no? Claro. Entonces en ese momento pues también era cuestión de ver cómo podíamos nosotros mantener nuestra financiación. Sí. Y en aquel entonces yo me acuerdo que, vamos, a mí se me ocurrió decir, bueno, pues vamos a esperar que el tipo de cambio baje. El tipo de cambio nunca bajó, sino al contrario, subió. Entonces en ese momento yo no tomé una decisión en cuanto a tratar de proteger a la empresa de una peor devaluación, porque pensé, dije, bueno, eso a lo mejor es temporal, y al final del día. Entonces pues una lección importante. En tesorería las lecciones cuestan, y a veces no es el caso con otras posiciones, ¿no? Pues yo me acuerdo que en ese entonces mi jefe me dijo, porque yo dije, bueno, pues ya córreme, porque yo no tomé las decisiones correctas. Y me dice, bueno, ya me has costado mucho para que te pueda correr, te sirve esto como lección de aprendizaje, y vamos, aquí no podemos especular, o sea, siempre tenemos que tomar una posición conservadora para que podamos caminar hacia adelante. La empresa no especula, la empresa lo que busca es pues una certeza de qué es lo que está pasando. Entonces para mí eso me ayudó mucho, y vamos, lección número 1, nunca especules. Sí, totalmente. Porque al momento de que tú especulas estás tomando un riesgo que a lo mejor es más grande de lo que la empresa está dispuesta a correr. Sí. Y en ese momento pues puede resultar peor, como fue en este caso, porque al final del día, pues si te acordarás, la devaluación siguió y se volvió más complicada la situación, y luego los mercados empezaron a cerrarse, y olvídate, fue una pesadilla, ¿no? Entonces pues todo eso te da ciertas bases y preparaciones para que en el futuro, porque las crisis ahora ya son continuas, ¿no? Sí. Crisis tenemos todos los días. Exactamente. Entonces pues ya te da un poquito más de experiencia de cómo debes de manejar cada una de estas situaciones. Totalmente. No hay una fórmula perfecta, no hay una receta de cocina que diga que esto es la prueba de todo, pero al final del día yo creo que aquí lo importante es que estés preparado para poder tomar decisiones dentro de lo posible, más racionales, menos que emocionales. Qué genial, genial. Sí, excelente recomendación para todo lo que nos están viendo. Se vale justamente pronosticar, tener la información para generar un pronóstico, pero especular sí hay que cuidar justamente eso. Además, vaya lección que te dio tu jefe en aquel momento, ¿no? Donde te dice debajo de la mesa, mira, me costaste tanto, mejor confía en ti para que vayamos hacia adelante. Claro, al final de cuentas un voto de confianza, y yo creo que fue una gran oportunidad. Fue como decir, bueno,
vuelvo a vivir, ¿no? Al final del día. Claro, claro. Además, fíjate cómo en ese aparente error, que en su momento lo fue, ¿cómo te ha llevado hoy justamente a dirigir una compañía como esta, ¿no? O sea, lo que momentos como estos pueden abrirte a decir, es hacia allá. Muchas gracias por compartirnos, Luis. Luis, déjame ir un poquito, a lo mejor a la infancia en algunos casos, tal vez sea el tuyo. ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida que te diste cuenta que influías en un grupo? Mira, yo creo que para mí fue muy claro cuando yo entré a la universidad. En la universidad yo estudié actuaría y éramos un grupo de personas. La carrera, para empezar, en aquel entonces, pues no era tan difundida probablemente como lo es ahora. Los grupos muy pequeños y al final del día, aunque éramos muy pequeños, porque haz de cuenta que la generación acabamos como 10 personas. Comenzamos un grupo de 120 y acabamos la carrera con 10 personas. Entonces, conforme íbamos avanzando durante los años, pues cada vez el grupo se iba haciendo más pequeño, ¿no? Sí. Pero lo curioso es que era muy dividido, porque cada persona que integrábamos a ese grupo teníamos una manera de ver las cosas completamente diferentes. Pero llegó un momento en el que hubo un grupo de gente que pues nos unimos, trabajamos nosotros en conjunto y vamos, a mí me dio la oportunidad de alguna manera, porque me gustaban mucho a mí las matemáticas, bueno, me gustan. Entonces en ese momento de tratar de pues darle una dimensión diferente en cuanto a lo que era el estudio, ¿no? Porque la gente o los profesores te dejaban muy, vamos, a la iniciativa propia de que tú estudiaras. Ellos pues daban su clase, pero al final del día era mucho de continuar haciendo este estudio e investigación. Entonces en ese momento pues a mí me tocó formar un pequeño grupo de gente que inclusive al día de hoy nos estamos viendo periódicamente. Antes era cada mes, ahora ya probablemente con los matrimonios, hijos y todo ya no es tan frecuente, pero por lo menos un par de veces al año sí nos llegamos a ver y vamos, recordamos esos momentos y procuramos siempre mantener esa unidad como grupo, ¿no? Entonces pues estoy hablando de los 80s prácticamente, entonces pues vamos. Es un grupo que nos hemos mantenido yo creo que muy juntos, es una muy bonita amistad y nos ha permitido, vamos, pasar en una experiencia meramente estudiantil, una amistad a través de los años, ¿no? Y cada quien hemos seguido nuestros propios rumbos, caminos y bueno, cuando nos reencontramos pues nos da la oportunidad de platicar qué es lo que hemos hecho. Claro. Oye, me suena que tuviste la oportunidad de sin la intención crear una como fraternidad, ¿no? Claro. Que al final del día, hoy justamente por ello sigue, se genera ese respeto, esa confianza, esa lealtad, ese compromiso, esa responsabilidad. Claro. Es una amistad de los años, ¿no? Y al final del día se basa pues en algo común que compartimos en este momento y que pues seguimos todavía compartiendo, ¿no? Qué bien, qué buena experiencia, gracias por compartirla, Luis. Y también en este bloque de compartir historias, ¿cuáles han sido a lo mejor, no sé, un par de personas, tal vez más, que han marcado tu vida, que te han dejado algo memorable, inclusive seguramente lo sigues recordando? Pues mira, yo diría probablemente de mi señora madre, porque mi papá falleció cuando yo nací prácticamente y éramos 3 hermanos, entonces ella nos sacó adelante, entonces vamos, empezó a trabajar y yo creo que su reto era cómo sacar a la familia hacia adelante. Y eso para mí fue muy fundamental porque te cambia pues todo lo que son los principios morales y de formación que tienes desde chico, ¿no? Entonces te hace un ejemplo de que, bueno, si ella pudo, ¿por qué no tú puedes? Y entonces te pone inclusive un mayor compromiso de decir, bueno, con base en todo este esfuerzo, pues entonces, ¿qué más puedo hacer yo? ¿Y qué más puedo hacer yo? Pues por ella, por mis hermanos, etcétera, ¿no? Entonces eso para mí marcó de una manera muy importante y me ha ayudado siempre para poner un ejemplo de decir, bueno, en los momentos más difíciles, como una persona que así lo decide y que la mueve, pues en este caso yo creo que la movió el amor a sus hijos. Y si ella pudo, ¿por qué yo no voy a poder?
y lo aplicas en diferentes situaciones, obviamente. Ella lo hizo con base en la familia, y bueno, uno lo hace también con base en la familia, pero también con base en aspiraciones personales o con base en aspiraciones sociales, por los principios que uno pueda tener, ¿no? Porque al final del día, pues también es no nada más el beneficio propio, sino también el beneficio que puede tener la sociedad. Claro, qué interesante, porque además no solamente lo tomaste, sino lo nutriste, ¿no? Claro. Qué bueno, qué bueno. ¿Recordarás a alguien más, además de tu mamá, que de entrada ocupa un buen espacio? Pues mira, yo creo que un jefe también, precisamente este que te comento, que me apoyó mucho. O sea, yo creo que al principio, cuando hubo esta serie de situaciones, la relación fue muy complicada. ¿Por qué? Porque, vamos, la empresa se encontraba en una situación difícil, con base en todo lo que te platiqué de si la devaluación, si las pérdidas y todo esto. Pero yo creo que poco a poco fuimos estableciendo una relación de trabajo más sólida, y de hecho él me apoyó mucho al final del día para seguirme desarrollando en la empresa, y gracias a él yo tuve una asignación en el extranjero, en Estados Unidos, y vamos, se basó porque esa era la primera vez, se hace cuenta, porque él acaba de llegar a México en ese entonces, en el 94, en el cuarto trimestre del 94. Entonces, cuando se dio esta situación y que yo le comento, él me dijo, ¿qué significa esto? ¿No? Entonces ya después se dio cuenta de todo lo que significaba, y ya después cuando se dio toda la situación de, como te platicaba, lo que me pasó, entonces, pues sí, me exigió más, definitivamente, pero al final del día, pues yo tuve el compromiso, porque si él me dio una oportunidad, pues dije, bueno, aquí no me queda más que dar más de lo que yo tengo para poder compensar, subsanar, porque me sentía yo de veras muy comprometido en ese momento, y eso ayudó mucho a una relación. Entonces él me enseñó mucho desde el punto de vista de ver los negocios y de cómo aterrizarlos. Él es, bueno, ya no vive, falleció hace algunos años, financiero, pero vamos, su visión del negocio era muy pragmática y muy de negocios. Entonces fue algo que me aportó mucho. En este mundo a veces las cosas, vamos, la teoría es buena, pero al final del día lo que importa es la práctica y cómo aterrizas las cosas. Entonces él me enseñó mucho esa forma de ver las situaciones de una manera más pragmática, de cómo aterrizarlo, de qué significa. O sea, podemos estar en su nube, pero cómo lo bajas, ¿no? Claro, claro. Qué interesante lo que acabas de mencionar. Creo que muchas veces nos hace falta a muchos líderes, a muchos ejecutivos, empresarios, no solamente soñar, y es válido soñar, ¿no? No solamente reunirse de conocimiento, que es válido también, sino todo eso justamente llevarlo a una práctica y una acción en donde puedas palpar lo que realmente estás soñando y estás conociendo. Muchas gracias, Luis. Dos experiencias que nos platican, Luis, fíjense nada más, por un lado, el aprendizaje justamente que en este caso la mamá de Luis le deja y además lo nutre y hoy lo comparte, no solamente hacia él, sino hacia la sociedad misma. Y por otro lado, un jefe que me suena a un mentor, ¿no? En su momento, sin tener el título como tal, se convierte en un mentor y cómo ayuda justamente a pasar de la teoría a la práctica. Luis, con este bagaje de experiencia, y si lo consideramos como todo un entrenamiento en tu vida, ¿para qué crees que estás listo y triunfar contigo mismo? Que de pronto triunfar suena como de pronto pararse hacia afuera, ¿no? No, yo quisiera llevarlo más hacia ti. ¿Para qué crees que estás listo, Luis? Mira, yo creo que, el triunfo no es como la alegría, ¿no? Es muy efímero. Sí. Y yo creo que la vida está compuesta de diferentes victorias, en diferentes tamaños, ¿no? Pero son siempre efímeras, entonces, pero de alguna manera todo te va llevando a lo largo de un recorrido. Y yo creo que es el sentirte bien contigo mismo y con la sociedad, con lo que tú estás aportando. Yo creo que a través de estos años, al final del día, vamos, en Ford trabajé 20 años, ahorita aquí en Volvo llevo trabajando 6 años, pues he aprendido mucho de la gente. Claro. La gente me ha dado muchas lecciones, pero también ahora mi compromiso durante todos estos años también ha sido un poquito compartir también con la gente los conocimientos, o sea, dar un poco o mucho de mí
hacia ellos mismos, ¿no? Y yo también durante algún tiempo estuve dando clases y me gustaba mucho dar clases. Dejé de darlas por cuestiones de tiempo, porque ya no me alcanzaba, me estaba volviendo loco. Entonces, lo que a mí me gusta mucho es transmitir o dar un poquito de lo que yo sé y interactuar con la gente y de alguna manera ver también qué es lo que piensa y qué es lo que interpreta de lo que se está estudiando o de lo que se está viendo. Yo soy muy creyente de que todo es una experiencia en ambos sentidos. O sea, una persona no puede tener la razón absoluta o una persona no puede decir esto es así. Inclusive en el liderazgo, al menos en mi caso, yo no creo que sea el tratar de decir a la gente qué es lo que tiene que hacer, sino es más bien enfrentar un problema y que la misma gente sea la que te dé a ti las soluciones, o sea, despertar en la gente esa inquietud para que la gente te diga yo creo que va por aquí o yo creo que va por acá. Ahora tú decidirás como cabeza de la organización probablemente cuál de todas esas opciones que tienes es la que crees que te va a llevar hacia uno o hacia otro lado. Entonces en esa situación yo soy un convencido de que el liderazgo se debe fundamentar en un equipo de trabajo que esté comprometido y con el cual tú puedas interactuar abiertamente. Afortunadamente ahorita aquí en Bolo me ha tocado la oportunidad de formar un grupo de trabajo. Me costó trabajo, puedo decir eso, la redundancia, pero un grupo de trabajo joven que tiene muchas ambiciones y tiene muchas, por lo tanto, pues, aspiraciones a seguir desarrollándose y a crecer. Y por lo tanto, una manera de sacarle el mayor provecho es precisamente interactuar con ellos o ellas. Tenemos la directora de finanzas, que es mujer, y 3 directores, que de alguna manera cada uno piensa de manera completamente diferente, no te puedes imaginar las discusiones que tenemos por la diversidad por la diversidad que hay, porque tenemos diferentes backgrounds. Entonces en ese sentido la gente interactúa de una manera que a mí me gusta mucho. Se forman discusiones, nos decimos las cosas al final del día y claro, al final del día nos alineamos, pero hay un diálogo muy abierto y las soluciones salen de todos, por supuesto, y eso de alguna manera genera un compromiso, porque de otra manera se convierte en una imposición hacia la gente. Yo creo que aquí la gente tiene que sentirse comprometida y qué mejor que salga de ellos una solución. Y entonces en ese momento pues generas un nivel diferente de involucramiento. Cierto. Qué bueno que nos platicas esto, Luis, porque creo que de alguna manera por nivel cultural de pronto todavía persiste esa idea que el líder es aquel que dice que se tiene que hacer. Si bien es cierto, hubo momentos en los que así se vivía el liderazgo, lo dijiste muy bien, creo que estamos en un momento en el que el líder crea contextos que engrandecen el espacio para que el equipo justamente aporte y se comprometa, no con la idea del jefe, no con la idea del líder, sino con la idea que el equipo mismo generó, ¿no? Entonces, muchas gracias por darnos esa experiencia que no es teoría. Luis lo está practicando justamente aquí en Volvo con un grupo de jóvenes, ¿no? Y la experiencia y la juventud siempre son una herramienta extraordinaria para sacar adelante una idea, un negocio. Ahora, ¿cuál de estas 3 palabras crees que te definen mejor, Luis? ¿Luis inspira, Luis guía o Luis incluye? ¿O una combinación? ¿Cuál te definiría mejor? Yo creo que sería la primera de alguna manera. A mí lo que me gusta es tratar de inspirar. Si bien en algunos casos cuando la gente es muy joven, probablemente no con tanta experiencia necesita de alguna guía, lo que busco de alguna manera es tratar de que la gente saque de su creatividad. Y qué mejor manera de generar creatividad que tratar de inspirar a la gente bajo ciertos principios o reglas, ¿no? Entonces, a mí me gusta más esa parte. De alguna manera a lo mejor es un poquito más romántica, un poquito más idealista, pero a mí me gusta más tratar de que la gente esté inspirada y que la gente verdaderamente saque una pasión, porque el trabajo, en mi opinión, es pasión. Si no
tienes pasión por lo que haces, se vuelve en una rutina o se vuelve en algo que no te da para sacar ese coraje de hacer las cosas. La marca aquí en Volvo, es una marca que está enfocada a la gente. El principio fundamental es: estamos alrededor de ti y creamos vehículos para protegerte y para proteger a los tuyos. Entonces, en ese sentido, es muy emocional. Totalmente. Y emocional no desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista económico, sino más desde el punto de vista de adentro, ¿no? Claro. Del sentimiento. De esencia. Entonces, exactamente, entonces eso es lo que a mí me gusta mucho de la marca y que me ha despertado también ese espíritu, ¿no? Claro. Y por lo tanto creo que la parte de inspiración es muy importante dentro de todo esto. Por supuesto, además de regalo nos estás dando que tu pasión va alineada a donde trabajas, ¿no? Claro. Y eso es un regalo, porque de pronto muchos nos vemos en esa disyuntiva, ¿no? Encontramos nuestra pasión, pero donde estamos trabajando o donde estamos generando, de pronto no están tan alineados. Y qué bueno que justamente nos decías, oye, y tu pasión alíneala en donde estés trabajando, claro, para que ahí se pueda dar mucho mejor. Luis, ¿has identificado una fórmula ganadora? Y déjame te digo a qué me refiero, ¿no? A aquellos elementos que sabes que cuando los sientes es porque vas por buen camino. Todos tenemos por ahí también algunos elementos que digo, no, ahorita no te acerques, déjame, voy por buen camino. ¿Has descubierto esos elementos que te llevan justamente a ir hacia adelante? Mira, es difícil decir que hay una fórmula, porque cada situación es muy diferente. Lo que yo sí creo que es muy importante son como algunos elementos, ¿no? Uno, la seguridad en ti mismo. O sea, yo creo que si tú no tienes seguridad en lo que tú haces, no vas a poder hacer nada. Entonces yo creo que tú tienes que ganar esa autoconfianza y te la tienes que ganar. O sea, tú tienes que ir construyendo esa parte. Yo me acuerdo en mi experiencia también con mis jefes, ¿no? En cosas tan simples, y son a lo mejor ejemplos muy simples, ¿no? Al final del día, en donde si tú presentas algo con errores ortográficos o con errores de matemáticos, etcétera, pues eso como que te descuenta puntos. Entonces pierdes la confianza de la gente y entonces tu seguridad se viene abajo. Entonces, en ese sentido, tú tienes que ir construyendo, todo ese tipo de elementos, por tan pequeños que sean, de tal suerte de que tú tengas una imagen que te dé seguridad, confianza de lo que tú estás diciendo y credibilidad ante todo. Entonces, seguridad y credibilidad para mí son dos elementos muy importantes, porque si no tienes una u otra, la gente o no va a confiar en ti o va a pensar que la estás tratando de engañar. Entonces, tienes que tener confianza en ti mismo y credibilidad, que eso te va a dar una buena parte. Entonces, ahora, si a eso tú le vas agregando que tú vayas construyendo tus propias victorias. Correcto. Porque poco a poco, como decía, no es llegar a la meta y decir, bueno, ya aquí llegué, ¿no? Porque inclusive, aún en las Olimpiadas, no es de que llegues a la meta, sino, ok, pones un récord, pero ya le estás buscando el siguiente y luego el siguiente, y se vuelve algo continuo, ¿sí? Entonces es lo mismo aquí. Entonces, tienes que ir construyendo tus propias victorias que te van a ir motivando a ti mismo. Entonces, si tú vas haciendo eso, te va dando un poco de energía que vas recargando y te va ayudando a seguir adelante. Entonces yo estoy muy convencido de que para mí necesito yo también combustible para seguir caminando hacia adelante, y parte de eso es esas propias victorias que vas tú consiguiendo, de que ya logré esto, entonces eso me motiva para seguir adelante, Y claro, hay tropezones, nada es perfecto en esta vida, pero al final del día esos tropezones te ayudan a recalibrar y decir, bueno, por aquí no va, por acá, y entonces empiezas ahí a ajustar el camino. Qué bien, Luis. Fíjate que hay de pronto tal vez paradigma, pudiéramos llamarle,
de que aquel que es un gran líder es una persona muy sola. ¿Cómo un líder sigue preparándose en esa soledad, digámoslo así, activa, no una soledad en donde se aísla del mundo, ¿no? Al contrario, una soledad en donde se sigue preparando para seguir estando justamente alrededor de un equipo? ¿Cómo te preparas tú internamente para continuar como líder, en este caso, en esta compañía, en Volvo México? Mira, yo creo que hay varias cosas que yo tomo. O sea, en algunas ocasiones necesitas tiempo para ti, como tú bien lo dices. Necesitas un poquito ver hacia dónde vas, qué es lo que estás haciendo y si verdaderamente estás logrando lo que te propusiste. Claro. Hay momentos en los que sí, definitivamente, dentro de todo este mundo, mundo de ruido, aborigen, ¿no? Vamos, de experiencias de aquí y de situaciones, necesitas un pequeño break. Y hay que sabérselos dar, en donde tú reflexionas y buscas encontrar si estás por la ruta correcta y de alguna manera qué necesitas para inspirarte a ti mismo, ¿no? Hasta cargar baterías, yo diría. Sí ha habido momentos, digamos, que sí me he tomado y me he aislado un poquito para pensar y reflexionar. Nunca es malo, yo creo que al contrario, a veces nos da tanto miedo reflexionar o pensar en uno mismo que lo que buscamos es siempre tener el radio prendido, estar con alguien, etcétera, distrayéndonos porque pensamos que eso nos va a ayudar, pero al final del día no. Yo creo que al final del día tú tienes que estar contigo mismo en algunos momentos y a veces eso te permite ver si vas por el camino adecuado. Y vamos, yo sí me lo doy y procuro dármelo, lo disfruto, te lo digo honestamente. Sí, totalmente, ¿no? Esos espacios que enriquecen el alma, justamente. Claro, Luis, déjame un poquito cambiar de tesitura en las preguntas. Y quiero imaginarte con esta experiencia que tienes, que hoy en día afrontar un problema pues es algo de todos los días, ¿no? Como tal. ¿Qué hace Luis para que ante la tempestad se mantenga firme, evoque lo mejor de sí? Mira, no sé si sea una cualidad o defecto, pero bueno, yo soy muy ecuánime. Y bueno, varios veces me lo dijeron, bueno, como algunos me dijeron, bueno, a lo mejor no demuestras tus emociones cuando a lo mejor ellos lo esperaban. Siempre hay que pensar las cosas dos veces. Y yo estoy muy convencido de que ante cualquier situación, cualquier tormenta que se te presente, cualquier dificultad, tienes que darte un tiempo para pensar y para actuar. Claro, no quiero decir con esto de que sea el tipo de análisis, parálisis, de que estás pensando y pensando y pensando y no llegas a una solución. O sea, pero sí tienes que darte un tiempo para poder atacar ese problema. Hoy en día, vamos, las crisis, vamos, si me voy atrás, a lo mejor uno decía, bueno, esta crisis fue un tiempo y pasó, pero ahora las crisis ya son muy continuas, o sea, son recurrentes y vivimos en un mundo constante de crisis. La misma información hace que las crisis sean probablemente dinámicas. Entonces, hoy pasó esto aquí, mañana pasó esto acá, pasado esto acá, entonces es continuo todo esto. Entonces eso lo único que hace, yo creo, es te da retos diferentes a los que tienes que ser muy hábil para adaptarte a esos cambios. Normalmente somos adversos al cambio y siempre el cambio nos duele. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos a hacer X o a hacer Y o a hacer Z. Pero al final del día los cambios son oportunidades. O sea, si hoy estamos trabajando aquí y mañana estamos trabajando allá, vamos, alguna gente la verá negativamente, pero al final del día esos cambios te dan áreas de oportunidad en donde tú identificas cosas que a lo mejor antes no sabías. Correcto. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos pasa, al menos ahorita en la compañía, estamos en cambios muy continuos. Yo me acuerdo cuando llegó mi jefe de España, me decía, cuando estábamos separándonos de Ford, me decía él, sabiamente, me decía, esta es una transición y por lo tanto es temporal.
bueno, pasaron 2 años, 3 años, 4 años, llevamos 6 años y estamos en transición. Entonces, vamos, la transición es continua. Yo le digo a mi gente lo mismo, no le digo, estamos en transición. Lo que no saben es que la transición siempre va a durar. Va a ser perenne. Entonces, vamos, siempre vas a tener este tipo de cambios. Entonces, yo creo que ante cualquier dificultad, por grande que sea esta, bueno, tienes uno que dar un paso a lo mejor hacia atrás para tener una mejor fotografía de cómo puedes atacar esto y bueno, afrontarla al final del día. Nos ha tocado, hemos tenido retos muy serios aquí en Volvo, de algo muy reciente, ¿no? Entonces, en donde pues ha habido cambios continuos y esos cambios nos han abierto oportunidades. Claro. Entonces, al final del día, lo que más te da satisfacción es cuando tú ves que las cosas empiezan a trabajar. Entonces, bueno, por aquí o por acá. Entonces, te da esa oportunidad y motiva mucho a la gente. Totalmente. Le da una manera de ver las cosas diferente. Y si la gente es parte de esa solución, que te digo, para mí yo estoy convencido de que si la gente no te dice cómo, es muy complicado que tú les digas qué es lo que tienen que hacer. Totalmente. Tienen que salir de ellos. Sí, porque además es que lo están viviendo, lo están sintiendo, ¿no? Son los expertos. Yo les digo, ustedes son los expertos. O sea, al final del día, ustedes saben el fondo de la olla. Así es. Entonces, si ustedes traen, vamos, qué es lo que ustedes ven, podemos armar algo y de ahí pues sacar las soluciones o lo que creemos que es la solución. Probablemente no sea la solución óptima para ti o para ti o para ti, pero a lo mejor en conjunto es la mejor solución. Claro. ¿Cuál es tu sueño, Luis? En 10 años, ¿qué sueñas? Tal vez más. Bueno, mira, yo creo que vamos, es bueno soñar, ¿verdad? Yo creo que esta empresa en la que estoy ahora trabajando, vamos, a mí me gustaría mucho seguir progresando y evolucionando en esta empresa. Claro. Yo creo que hay muchas oportunidades hacia adelante. Es ahorita un periodo que Volvo le ha llamado el renacimiento de la marca. Renacimiento. Entonces, hace tiempo una persona, un consultor nuestro nos decía, ¿cuántos de ustedes, tenemos un foro de 60 personas, con experiencias en el sector automotriz de muchos años, o sea, si tú juntas todo eso, pues será un montón de años, ¿no? Sí. Siglos, yo diría, probablemente. Entonces decía esta persona, ¿cuántos de ustedes han visto el renacimiento de una marca automotriz en el periodo que ustedes tienen trabajando en el sector automotriz? Y nadie podemos decir, yo lo he visto. Pues para mí, este es un gran reto y un sueño hacia adelante, ¿no? De estar dentro de este proceso de renacimiento que me lleve a que esta marca en México crezca, sea exitosa y salga adelante. Totalmente. O sea, que cuando, vamos, me retire en el futuro yo diga, yo fui parte de ese renacimiento. Claro. Qué bien. Gracias por compartir esta emoción que te genera ser parte, reinventarte a ti mismo. Claro. ¿No? Y aportar a este renacimiento colectivo. Una experiencia que, como tú lo dijiste, yo creo que pocos la han tenido y la tendrán, porque no todos se atreven, no todos se atreven a dar un paso como este, como Volvo lo está haciendo. Muchas gracias, Luis. Luis, fíjate que siempre nosotros tenemos a lo mejor algunos decretos detrás. Inclusive me ha tocado la fortuna de conocer a líderes que tienen sus amuletos también, ¿no? Y que no es el amuleto mismo, sino el significado del amuleto. ¿Qué te acompaña a ti, Luis? ¿Una frase, un decreto, algún amuleto? ¿Qué es lo que te acompaña? ¿Qué es a lo que tú te apegas porque representa tu espíritu de grandeza? Es una buena pregunta, mi personal, yo diría. Sí. Mira, a lo mejor va a sonar un poquito así, como que, bueno, no sé cómo decirlo, pero bueno, mira, yo nací en agosto y mi signo zodiacal es Virgo. Okay. Y fíjate, yo sin saberlo, porque nunca lo detallé hasta que al inicio de la observación. Yo soy católico y siempre me ha guiado la Virgen María. Entonces me acuerdo que siempre en mi vida pues siempre he tenido
vamos, una imagen, una medalla, algo relacionado a la Virgen, la Virgen María. Y yo soy coleccionista, me gusta mucho el arte religioso y colecciono, y siempre lo que he visto como tema común es siempre la Virgen. Entonces alguien me decía, eso es un tema muy común con las personas de este signo. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir que, bueno, yo soy muy devoto, entonces me gusta mucho, y en mis periodos también así de aislarme y de estar yo platicando con Dios, etcétera, etcétera, o sea, conmigo mismo, eso me llama mucho a mí, me mueve mucho a mí. Y es algo que yo mantengo. Entonces esta persona me decía, oye, ¿no te has dado cuenta de esto? Y yo decía, sí, la verdad no me he dado cuenta hasta que me hizo esta observación. Y vamos, creo que no es que uno diga, bueno, creo un signo zodiacal porque voy a pensar, digo, a leer el horóscopo para ver qué me va a pasar mañana, ¿sí? Vamos, yo creo que todos tenemos una cierta personalidad. Así es. Y yo estoy convencido, pero estoy convencido de que de alguna manera el día que tú naces, el año que tú naces, etcétera, juegan en la forma en que tú actúas, en lo que es tu personalidad. O sea, hay una cierta relación, una cierta influencia. Estoy de acuerdo contigo, tiene que ver, y más allá justamente de querer adivinar el futuro, efectivamente, claro. es con el hecho de tu personalidad. Claro, y de conocerte a ti mismo, ¿no? Porque poco a poco tú vas, que creo que es la parte de la introspección. O sea, si tú no te conoces a ti mismo, si tú no ves cómo eres o qué eres o quién eres, pues cómo puedes ayudar a los demás, ¿no? Exactamente, y comenzando por uno. Claro. Luis, ¿cómo logras un balance de vida? La verdad es que, como tú dijiste, esta transición continua, este dinamismo que estamos viviendo, el cambio ya no es en ciertos momentos, sino todos los días. ¿Cómo logras un balance en tu vida familiar, personal, de amigos, con toda esta fraternidad que en su momento nos contabas que hiciste en la universidad, con esta responsabilidad de Volvo México? ¿Cómo logras ese balance? Mira, es muy complicado. Yo te diría que a veces yo me siento que me debo a mi familia, o le debo a mi familia. Pero vamos, yo creo que al final del día tomamos ciertas decisiones y ciertos caminos, y no me arrepiento. Yo creo que al final del día, en su momento he tomado ciertas decisiones, siento que a lo mejor he quedado de algo a mi familia, pero vamos, al final del día ha sido también para beneficio de la misma, ¿no? Trato, sí, de dedicarle tiempo suficiente al trabajo para al final del día sentirme así un poquito si no a gusto, por lo menos tranquilo de que logré algo, ¿no? O sea, tranquilo conmigo mismo. Sí, siempre hay cosas que hay que hacer, o sea, no puede uno decir, bueno, hoy terminé todo el trabajo, porque eso no es cierto, ¿no? O sea, decir, bueno, por lo menos logré lo que tenía pensado hacer. Y vamos, y sigues con esas pequeñas batallas. Y bueno, tratar de estar mayor tiempo también con mi familia. Lo que pasa es que a veces se vuelve muy complicado en esta ciudad con los horarios, el transporte. Llega uno a veces en la casa ya en la noche cuando dice, no, bueno, yo a la cama, ¿no? como bulto. Pero bueno, los fines de semana trato de aprovechar lo máximo. Trato de salir y estar con ellos y vamos a disfrutar. Por supuesto. Luis, gracias por lo que nos platicas. Hemos llegado a un momento en el que quisiera lanzar un par de preguntas que tienen mucho que ver ahora sí un tanto con un futuro visto desde el presente, ¿no? Por supuesto. Y nos gustaría saber cuál es tu perspectiva en cuanto a cuál es el liderazgo que debería de emerger en este país. Y me refiero al liderazgo que todos debemos sumarnos, no necesariamente un sector de la sociedad, sino cuál es el liderazgo que debe de impulsar este país a un crecimiento que lo tiene todo para lograrlo. Bueno, eso también es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que si te vas un poco a la historia, te vas un poquito a nuestras raíces, porque lógicamente yo puedo explicar, nuestra cultura viene de una mezcla de culturas, ¿no? Al final del día, los españoles conquistan a los aztecas en aquel entonces, a todas las culturas que había en ese entonces, y nuestra cultura se combina con esas otras culturas, la española, la francesa,
francesa, la austriaca, etcétera, porque pues vamos, hemos sido conquistados por varios imperios, vamos a ponerlo así. Entonces, y siempre hemos vivido con base en estar aferrados a la propiedad. O sea, decir, me ha costado mucho trabajo y si esto no es mío, no me siento bien, ¿no? Entonces, creo que es una respuesta muy compleja, pero yo creo que de donde venimos explica un poco por qué somos como somos y por qué estamos donde estamos. Sí. Yo creo que ahorita la juventud tiene un gran reto y creo que es cambiar esos paradigmas, movernos al siguiente cuadro, o sea, que significa a veces tratar de desprenderse a lo mejor de esa parte histórica, porque mucho nos afecta, yo creo, el hecho de estar aferrados en esa cultura de la propiedad, en esa cultura de estar siempre debajo de alguien más. Porque tenemos que ir adelante y tenemos que buscar pues nuestras ambiciones. Culturalmente probablemente eso explique un poco por qué somos así, claro. Pero yo creo que en tanto no alcancemos a divorciar esa parte, vamos a seguir igual. Claro. Entonces yo creo que en México tenemos mucho talento, hay mucho joven. Ahorita las generaciones que están viniendo son generaciones que verdaderamente se mueven a un ritmo impresionante en cuanto a lo que es tecnología, en cuanto es conocimiento, en cuanto es movilidad, adaptabilidad. Y es gente que está buscando cosas diferentes con las que se identifican. Cierto. Cosa que a lo mejor las generaciones anteriores no es tanto. Las generaciones anteriores yo creo que nos aferramos a una cosa y nos colgábamos de eso y hasta que no nos desprendíamos, pero nos aferramos. Y ahora las generaciones actuales no creo que no, son más dinámicas. Entonces creo que hay una buena oportunidad ahí de que estas generaciones nos ayuden a este cambio, de que en México, vamos, tenemos muchas cosas que dar, muchas cosas que podemos sacar adelante y desafortunadamente nos encontramos en un periodo muy gris ahorita, yo creo, en donde hay mucha indefinición. Entonces, probablemente si estas generaciones empiezan a tomar un rol más activo, más de liderazgo, más hacia lograr que estos cambios y que ese dinamismo que traen se impregne y salga adelante, eso pues, nos podrá dar probablemente una oportunidad de salir adelante y hacer que este país verdaderamente cambie, ¿no? Es de veras a veces frustrante que, vamos, yo lo vi en la industria automotriz de 94, teníamos una industria de cerca de 1.100.000 y luego nos venimos para abajo y hasta apenas el año pasado nos volvimos a recuperar. Entonces yo digo, esta es mi década perdida porque en 10 años nos caímos y estamos otra vez saliendo. Entonces debemos de buscar más el crecimiento, la mejora continua y todo esto que desafortunadamente a veces perdemos ese barco. Claro. Y muy de la mano, como tú decías, de esta juventud en términos de dinamismo, de adaptabilidad, de estos temas que nos comentas. Fíjate que hay una universidad, hay una institución que trabaja para la Universidad de Oxford que saca un estudio donde nos dice que en 20 años el 47% de los empleos que hoy existen van a desaparecer. ¿Desde qué perspectiva? Desde que la tecnología nos está ayudando a poder avanzar muchísimo. Y Andrés Oppenheimer nos dice, esa realmente va a ser la verdadera revolución, ¿no? Cuando nos enfrentemos a un inconveniente en donde la gente va a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Porque con estas generaciones anteriores que nos acostumbramos a hacer algo, pues resulta que ya no va a estar. En 25 años, 20-25 años que esto se pronostica, podrá suceder o podrá no suceder. ¿Cuál crees que debería de ser como la mentalidad ganadora, como la mentalidad que debe de existir en la gente para que se suba a esa ola y por lo tanto saque provecho de ello? Mira, yo creo que, bueno, lo que tú dices es muy cierto en cuanto a, yo creo que estamos viendo una segunda, tercera, cuarta ola de revoluciones industriales, ¿no? Que fue en Inglaterra en ese momento con la revolución industrial que desplazó al hombre con las máquinas, ¿no? Y hoy en día lo estamos viviendo, ¿no? Cierto. Y yo creo que hoy en día eso se está dando de una manera más acelerada y más dinámica. Yo creo que un gran reto que hoy en día tenemos es
precisamente la gente que hoy en día estamos empleados haciendo algo que vamos a hacer más adelante. Y yo creo que está cambiando el concepto, en mi opinión, y es ahí donde México puede tomar una gran ventaja, ¿no? En cuanto a la parte de servicio. Yo creo que la parte de servicio es muy importante en cuanto a que la gente lo que busca es ese diferenciador. Claro, los vehículos antes los hacía el hombre, los hacía con sus manos, luego se desplazaron por máquinas y ahora pues hay robots que prácticamente hacen el ensamble completo de un vehículo, ¿no? Entonces toda esa gente, pues ¿qué hace? Se convierte en mano de obra a lo mejor que calificada, que no tiene otra cosa que hacer. Pero yo creo que la parte de servicio es en donde hay una gran oportunidad y nosotros lo estamos viendo, y aparte también es algo que la gente valora mucho. Es un ejemplo muy simple, ¿no? Si tú vas a un taller para que reparen tu unidad, pues lo que buscas es el servicio que te garantice que te van a entregar tu unidad en cierto tiempo, que te van a dar algo con calidad, que te van a dar algo a un precio razonable y que te van a atender bien. Exacto. Entonces, está habiendo un shift, un cambio hacia ese tipo de áreas en donde las empresas están dando esa diferenciación. Y lo que la gente, el consumidor está buscando son esas experiencias. Entonces yo creo que hay una oportunidad importante, ¿no? Porque el servicio, mucho que tú quieras, no lo puedes reemplazar una máquina, 100% probablemente. O sea, tendrás pues, a lo mejor los computadores y tendrás toda esta serie de infraestructuras operadas por internet que te pueden dar cierta experiencia, pero nunca va a ser lo mismo a lo mejor cuando involucras el factor humano, que le da un valor adicional, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿no te ha pasado que estás buscando las opciones del banco para buscar la solución y acabas operando y apretándole al operador porque dices, yo no quiero perder más el tiempo, que es pérdida de tiempo? Toda la gente lo que busca es un trato más personalizado, diferente, y en donde te den tu lugar. Y yo creo que puede haber un cambio en cuanto a lo que es la cultura de manufactura, una cultura de servicio en donde la gente va a buscar ese tipo de experiencias. Me parece muy interesante, Luis, y además creo que lo mencionaste muy claramente, México pudiera llevar una ventaja ahí. Claro. El estilo, la personalidad del mexicano amable, cordial, de acercarse y de querer de alguna manera servir con el afán de generar un contexto que enriquezca. Creo que efectivamente pudiéramos llevar ahí como levantando la mano. De hecho, creo que si nos están viendo y a alguien se le ocurre, pudiéramos hasta de aquí pensar que pueden hacer una empresa que exporte justamente esta idiosincrasia que bien puede servir en otros países que no la tienen y que por lo tanto la pueden aprender. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Para todos los que nos están viendo, estamos con Luis Gerardo Sánchez, director de Volvo México, que amablemente nos ha recibido en sus oficinas y estamos en esta entrevista. Quisiera saber si alguna pregunta salió por ahí que pudiéramos tener. No en este momento. Muy bien. Muchísimas gracias. Luis, un mensaje final a quienes nos están viendo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista y por permitirme enterar a tus seguidores y tus medios. Para mí, yo creo que el mensaje que les quisiera dejar aquí a la gente que te esté viendo, básicamente es esa parte de inspiración en cuanto a los retos que tenemos enfrente, ¿no? O sea, día a día tenemos un reto. Todos somos líderes al final del día, porque todos enfrentamos diferentes situaciones, enfrentamos diferentes cuestiones en las que tenemos que tomar una decisión. Eso nos da un cierto nivel de liderazgo. Yo creo que lo que diferencia a los líderes que hacen las cosas es precisamente tomar ese reto de materializarlas. Entonces, vamos, mi comentario sería hacia ustedes de que hagan esa diferencia, o sea, tomen ese reto, no seamos tibios en cuanto a tomar una decisión. Sí, las decisiones llevan algunas consecuencias, pero es mejor que esa consecuencia sea por algo que tú tomaste, por algo que tú decidiste, que por algo que fue realmente circunstancial, que estuvo fuera de tu alcance. Entonces,
eso hace una gran diferencia. Extraordinario, muchas gracias. Gracias, porque de pronto es algo que en la mente sabemos, pero que cuando alguien nos lo recuerda, y además con la experiencia que tienes, Luis, nos hace mucho más que justamente para llevarlo a la práctica. Muchas gracias a todos. Estén pendientes de las siguientes entrevistas que tenemos ya agendadas. En redes sociales nos seguimos y pondremos todos los datos justamente de Luis y de Bolo México para que quien nos quiera seguir y quiera ponerse en contacto pueda tener información. Luis, muchísimas gracias. Que estés muy bien y seguimos en contacto. Gracias.